el Catecismo Menor de Westminster nos pone en el camino, nos recuerda dónde estamos en la doctrina acerca de Dios. Hay una serie de preguntas. La pregunta 7 dice, ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta es, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por medio del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Ya estudiamos el decreto o los decretos de Dios. Y luego la pregunta, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Pues así lleva a cabo su decreto o sus decretos. Creación ya estudiamos, ya estamos en el otro tema, que es la providencia. Y la pregunta 11 dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta, las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Y luego la Confesión de Fe de Westminster tiene la misma lógica. Dice el capítulo 3 es el decreto de Dios en singular. Westminster Confesión habla del decreto y el Catecismo habla de los decretos, pero es lo mismo. Y luego el capítulo 4 de la creación, capítulo 5 de la providencia. Y aquí empieza con una definición. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, justicia, bondad y misericordia. Entonces aquí estamos en la segunda obra ad extra de Dios. El decreto es una obra ad intra y hay dos obras ad extra. Entonces estamos en la segunda. Y tradicionalmente la teología reformada divide la ejecución del decreto en estos dos aspectos, creación y providencia. La creación cubre la formación del universo, todas las cosas visibles e invisibles. La providencia cubre todo lo demás. Entonces, a lo mejor la división no es muy equitativa, porque una cubre el origen y la otra obra cubre todo lo demás. Y la doctrina de la providencia no se enfoca en los acontecimientos en sí, los cuales aparecen en otros lugares en la teología. Vamos a decir, la muerte de Cristo es parte de la providencia, la ejecución del plan de Dios. Entonces, no estamos hablando de los hechos en sí, los acontecimientos, los sucesos en sí, sino en la relación entre Dios y la creación. Cómo está ya creada la creación, cómo está relacionada la creación con Dios, cómo está relacionado el universo con Dios, qué involucramiento toma o tiene Dios hoy en día, podemos decir, en la creación que Él ha hecho. Desgraciadamente, la palabra providencia en sí no es adecuada, porque providencia literalmente quiere decir prever. Pues providencia es presciencia, o sea, tomando su etimología. Sin embargo, su uso es tradicional en la teología y ha tenido o ha adoptado un sentido mucho más amplio. No estamos hablando simplemente de prever, sino proveer o proveer para todo lo que sucede. Entonces, a lo mejor en lugar de pensar en providencia, debemos pensar en la provisión de Dios para todo. Su definición, o más bien su definición, toma en cuenta tres aspectos. Se ha definido como la preservación, la concurrencia y el gobierno. Pues aquí tengo estas tres palabras: preservación, concurrencia y gobierno.
Pero quiero enfatizar que estos no son tres diferentes aspectos, tres diferentes categorías herméticas de la providencia. Este acto es una manifestación solamente de su preservación, digamos. O este acto solamente tiene que ver con su concurrencia. O este acto tiene que ver con su gobierno. Obviamente gobierno abarca todo. Concurrencia abarca mucho. Y preservación es precondición para todo. Entonces no son tres categorías herméticamente selladas, diferentes. Sin embargo, tres como facetas, tres aspectos por medio de los cuales podemos apreciar la gran obra de la providencia. Vamos a ver estos tres aspectos. La preservación. La preservación enfatiza que todo lo que existe por Dios, no solamente en su origen. Porque al decir que todo lo que existe por Dios en su origen, estamos hablando de ¿qué? Creación, no estamos hablando de providencia. Pero estamos diciendo, en la providencia, estamos diciendo que en su estado actual, todo lo que existe por Dios. Él es la causa primaria, no solamente de la creación en su inicio, sino todo lo que existe ahora. Y podemos ver, por ejemplo, Colosenses 1:15 al 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esta es la obra de la creación. Y luego versículo 17. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Pues aquí estamos hablando de presente. Todo cohiere porque Cristo está manteniendo todo como un todo coherente. Y incluye detalles, podemos ver muchos ejemplos, incluye detalles como los pájaros. Cristo mencionó los pájaros, Mateo 6:26, dice, ningún pájaro cae al suelo y muere, aparte de la voluntad de mi Padre. El número de los cabellos en nuestras cabezas están contados, Mateo 10:30. Las flores del campo, dice que Dios viste a las flores del campo, Mateo 6:28. La comida, la ropa de los seres humanos, Mateo 6:26. También Hechos 17:25. Entonces, y pues Pablo afirmó que en Él nosotros vivimos, respiramos, existimos actualmente, no solamente en nuestra origen. Y Él preserva todo, y si en un momento o por un momento Él dejara de preservar la creación que Él ha hecho, pues parece que todo caería en desintegración completa. La concurrencia. Concurrencia, la palabra obviamente indica dos corrientes que confluyen. Y aquí estamos enfatizándonos en el hecho de que Dios es la causa primaria, la primera causa de todo lo que sucede, pero que obra frecuentemente, y podemos decir ordinariamente, usualmente, por medio de causas secundarias. No siempre, pero muchas veces. Y es su manera de operar, podemos decir, normal, usual. Y aquí podemos ver varios textos porque es un hecho con todos los hechos. O sea, si Dios es la causa primaria, todas las causas secundarias son una cuestión de concurrencia, pero a veces es muy obvio ver que Dios está obrando y los otros factores están obrando y confluyen estas dos causas. Por ejemplo, Génesis 50:20. José le responde a sus hermanos, su papá ya ha muerto, están preocupados, van con José,
y parece que inventan una historia diciendo que cuando todavía vivía nuestro papá, él dijo que después de su muerte debes tratarnos bien. Y José, él responde, no se preocupen, no tengan miedo, les contestó, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y luego en el 20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, ¿quiénes estuvieron obrando en la traición, en la venta, en el pasar la caravana de los que fueron ismaelitas, la llegada a la casa de Potifar, las acciones de la esposa de Potifar, los dos siervos del faraón y los sueños de faraón? ¿Quiénes estuvieron obrando? Mucha gente y obviamente Dios. Si quieren ver una historia de concurrencia, lean la historia de José. Hay muchos detalles que sin esos detalles no habría sido posible la historia. Y en muchos de los detalles parece que las cosas iban de mal en peor. Había traición, injusticia, acusaciones falsas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a través de todo esto, José podía decir, ustedes estaban obrando y al mismo tiempo, por medio de los mismos sucesos, Dios estaba obrando para salvar a mucha gente. Y podemos, en una forma poética, podemos ver el Salmo 29. Aquí habla de la gloria y el poder del Señor, y luego dice, la voz del Señor está sobre las aguas. Y luego habla de la voz del Señor sobre muchas cosas. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Y luego habla de muchas cosas que pasan en la naturaleza, pero dice que ahí escuchamos la voz del Señor. Es poesía, pero está uniendo, casando la obra de Dios, la voz de Dios y los hechos, el oleaje, las tempestades, los rayos, los truenos, las cosas que diríamos son naturales. Pero está diciendo la voz del Señor, así suena. Y podemos ver en la confesión de fe, afirma esto, aunque respecto, es el párrafo 2 o B, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, ¿quién es la primera? Todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Entonces, desde una perspectiva, la perspectiva divina, desde la perspectiva del decreto de Dios, todo lo que pasa ha sido preordenado. Y va a pasar porque va a pasar. Y va a pasar porque Dios lo decretó. Es infaliblemente que va a pasar. Pero luego dice, sin embargo, por la misma providencia de Dios, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Está diciendo, desde nuestra perspectiva, no tenemos la perspectiva de Dios. No tenemos acceso al decreto de Dios. Nunca ha publicado su decreto, lo que Él va a hacer para todas las criaturas y todas las acciones. Entonces no podemos vivir a ese nivel. Sabemos que es cierto y es de mucha importancia saber que Dios ha decretado todo lo que pasa. Sin embargo, nuestra vida se lleva a cabo al nivel de causas secundarias, sabiendo que Dios es soberano, pero sabemos que las causas secundarias son reales y son las con que tenemos que tratar. Y luego dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca.
Y aquí tenemos una advertencia o una aclaración importante, porque tenemos que tener cuidado con el concepto de leyes naturales. En el apogeo de la ciencia, cuando, no digo el apogeo, porque a lo mejor no hemos llegado al apogeo todavía, pero cuando en los 1700 muchos descubrimientos por los seres humanos y mucho descubrimiento y aprecio por lo ordenado del universo, y muchos de los científicos como Newton eran creyentes cristianos y observaban en la naturaleza un orden impresionante, y ellos atribuyeron ese orden a Dios, eran creyentes. Sin embargo, empezaron a hablar de las leyes naturales, y lo que hicieron es que usaron el método científico. Observaban que en ese orden ciertas cosas siempre pasaban en su observación, y nunca vieron una salida, una desviación de ese orden. Entonces ellos intuían que había detrás de eso una ley, parte de la creación que Dios había puesto ahí, y de ahí nació la idea de leyes naturales. La mentalidad medieval era diferente. La mentalidad medieval era una mentalidad de magia, o podemos decir de providencia, pero muy inmediata. Cada cosa era una maravilla, cada cosa parecía como algo nuevo, algo sorprendente, y no pensaban tanto en que, pues Dios puso leyes y todo va marchando según esas leyes. Tenemos que recordar que estas leyes naturales fueron inventadas por los hombres. O sea, ¿quién hizo la ley de la gravedad? Isaac Newton. Y sirvió bastante bien hasta Einstein, y creo que Einstein hizo unas modificaciones, pero Newton tenía un gran problema. Él no sabía qué era gravedad, y nunca pudo dar una definición de la gravedad. Sin embargo, lo que él hizo es formuló una ley observando lo que se parecía como una atracción de cuerpos, y él hizo una fórmula que llegó a ser bastante útil en tratar de determinar el comportamiento de los cuerpos celestiales. Perfecto. Esa ley él inventó observando cómo funcionaba el universo. Ha sido modificada esa ley, entonces no podemos decir que Dios inventó esa ley. Si hay una fuerza llamada gravedad, Dios ha inventado, ha creado esa fuerza, pero la fórmula es algo humano. Entonces no estamos esclavizados a cierta fórmula, y lo que la Confesión de Fe de Westminster dice, que mucho menos está esclavizado Dios a cierta fórmula, porque la fórmula es una fórmula humana, a lo mejor muy atinada. Y la verdad es que la ley de gravedad nos sirve, aunque ha sido modificada. Esas modificaciones no nos importan. Lo que nos importa es que las cosas tienden a caer hacia el centro del universo. Entonces, si queremos derramar agua en un vaso, ponemos el vaso debajo del agua, y no encima y no al lado, sino debajo de él. Y hasta ahora todo ha funcionado muy bien. Esta observación ha sido muy útil para nosotros, también para astronautas. Entonces ha sido muy útil. Perfecto. Sin embargo, estas reglas o estas normas o estas fórmulas no son reglas a las cuales Dios tiene que someterse. Por lo tanto, un milagro era un gran problema para, podemos decir, llegó a ser un gran problema después de los 1700. En los 1800, muchos escépticos empezaron a dudar, a cuestionar la idea de los milagros, porque ellos estaban pensando que el universo no cambia, y si algo
funciona de una forma nueva o diferente o sorprendente, tiene que haber una ley natural para explicarlo, porque no hay violación de leyes naturales según esa mentalidad. Sin embargo, si estas leyes las tomamos así como son, muy útiles, observaciones formuladas en leyes, normas, pero Dios no está esclavizado. Por lo tanto, un milagro no es una suspensión, o mucho menos una violación de una ley natural, sino una obra extraordinaria, una obra sorprendente, una obra que no va de acuerdo con la manera normal, usual de operar de Dios. Y ahí Él, como dice aquí, es libre para obrar sin ellos, sobre ellos o hasta contra ellos. Y el universo no se desbarata cuando Él hace eso, porque Él no está violando ninguna ley suya. Él está operando en una forma sorprendente, una forma en la cual normalmente no opera. Entonces realmente el concepto de un milagro, si creemos en un Dios involucrado en su universo y si recibimos a las leyes naturales como buenas observaciones de los hombres, muy útiles, entonces no hay ningún problema con el concepto de un milagro. Bien, Gobierno enfatiza que Dios va a lograr sus propósitos. Si regresamos a Colosenses y seguimos leyendo, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, el versículo 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pues Dios va en Cristo, dice que va a lograr su propósito. ¿Para qué? Para todo lo que está en la tierra, para todo lo que está en el cielo. Y en este lenguaje está diciendo todo el universo, está dividiendo el universo en dos lugares, cielo y tierra. Dios va a lograr en Cristo su propósito. Y aquí siguiendo con la providencia en Westminster, en el párrafo 4, enfatiza que Dios gobierna los actos humanos, buenos y malos. Dice aquí: el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Entonces está todo lo que pasa, bueno o malo, es parte del decreto de Dios, no por un mero permiso, lo malo. Sin embargo, Dios no es el autor ni el responsable por el pecado, sino las criaturas. Es cosa que ya hemos considerado en una sección anterior. Pero esto realmente es de consuelo para nosotros los creyentes. Un texto que me llegó a la mente, ustedes saben que hace 2 semanas tuve que cancelar esta clase, porque manejando, entrando aquí, acercándonos aquí, recibimos la noticia de que habían entrado en la casa y habían llevado muchas cosas.
Y yo reflexionando, o sea, todavía no me cae muy bien, no me agrada esa invasión de nuestra casa. Sin embargo, empecé a reflexionar y me acuerdo de alguien que perdió muchísimo más que nosotros, el amigo Job. Y cuando Job había perdido todo, él dijo: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Él no dijo: el Señor ha dado y el demonio ha quitado. O sea, y algunos dividen el mundo así: todo lo bueno atribuyen a Dios y todo lo malo es como si Dios no tuviera nada que ver con eso. Y no estoy diciendo que el demonio no haya estado involucrado, porque obviamente algo que Job no sabía, pero nosotros sí, que había esa conversación entre Dios y Satanás. Entonces, en un sentido, sí. O sea, Satanás era la causa secundaria de los desastres de Job. Pero él dice: el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Su esposa tenía otra idea. Ella, enojada y triste obviamente, con toda razón, ella dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo malo, ¿no sabremos también recibir, lo dije al revés, ¿no? Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabemos también recibir lo malo? Pues está diciendo, pues, todo nos llega. No por como dos dioses peleando ahí, un Dios bueno, un Dios malo, como los maniqueos, sino todo nos llega por medio de la providencia del Dios que sí nos cuida y nos ama. Me acuerdo haber escuchado de un papá cristiano cuyo hijo trágicamente murió de leucemia, y otro cristiano tratando de consolarlo. Y el otro cristiano dijo: pues lo bueno es que puedes saber que Dios no tenía nada que ver con esta muerte de tu hijo. Y el papá, muy amablemente, pero muy atinadamente, él respondió: pues si Dios no tuvo nada que ver con la muerte de mi hijo, yo tengo un problema mucho más grande que el haber perdido a mi hijo, porque tengo un Dios que no está involucrado en las cosas más importantes de mi vida. Y, o sea, bien intencionado el cristiano, pero con una tendencia maniquea, o sea, de decir, pues hay dos fuerzas en el universo: Dios, todo lo bueno se relaciona con Dios, todo lo malo pues es del diablo, o es otra fuerza, como si Dios no tuviera nada que ver. Entonces realmente no podemos nosotros, es cosa que no hemos podido hacer, quizás llegar a fondo de cómo puede Dios decretar algo malo sin tener la responsabilidad, pues que la criatura tenga toda la responsabilidad y la pecaminosidad. Claro, es algo difícil, la Biblia lo afirma, la confesión lo afirma, a lo mejor hay un enigma allá. Sin embargo, en la práctica, en lo bueno que nos pasa en la vida, en lo malo que nos pasa en la vida, la providencia nos consuela mucho al saber que nuestro Dios está involucrado en todos los detalles de nuestra vida. Y quiero contrastar aquí tres ideas, tres posturas acerca de la relación entre Dios y el universo. Por un lado tenemos el panteísmo: pan, todo; teísmo, Dios. Dios es todo. Y en el panteísmo niegan la creación y afirma, en un sentido, afirma la providencia. Porque en el panteísmo la creación es Dios. Entonces niega la creación como un ente diferente a Dios. Sin embargo, Dios en el panteísmo está íntimamente, podemos decir, involucrado en todo lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que sucede es Dios.
todo es Dios, entonces hay en un sentido una providencia, un involucramiento de Dios en todo, porque hay una identificación de Dios con su creación. Sin embargo, no es un Dios personal, es el destino. El universo es la realización de Dios y por lo tanto lo que pasa es el destino de la creación, es Dios haciendo su cosa. Y para nosotros, nuestra experiencia en este esquema es que vivimos bajo un destino ciego e impersonal. No es que nos amen, no es que nos tome en cuenta, somos parte de este todo, somos parte del tren y el tren va a donde quiera y pues al tren no le importa qué pasa con sus pasajeros, somos simplemente un detalle ahí en la realización de Dios. Y en este esquema hay solamente la causa primaria. No hay causas secundarias en ningún sentido real, porque todo lo que pasa es simplemente Dios está haciendo su cosa. Contrasta con el panteísmo el deísmo. Y el deísmo creció con el crecimiento de la ciencia moderna. Y podemos ver lo atractivo de la postura deísta para un científico no cristiano. Afirma la creación. Y para los científicos la creación es su laboratorio. Afirma que Dios creó el universo, pero niega la providencia. Porque Dios de los deístas es un Dios que básicamente le dio cuerda al universo, hizo el universo, le dio cuerda y lo soltó para que funcionara según las leyes del reloj, según las leyes que él había puesto dentro del sistema, pero él ya está separado. Entonces, Dios se retira de su creación. Entonces, ¿vivimos bajo qué? Vivimos por un lado bajo leyes. Y hay leyes en el universo, tenemos que descubrir las leyes y vivir bajo ellas. Sin embargo, hay muchas cosas que no pasan según leyes. Digamos, tenemos, no sé, una ley de velocidad y si un carro a cierta velocidad choca con un poste, el resultado será muerte para el chofer. Vamos a decir que es una ley natural. Pero ¿por qué una persona choca y otra persona no? O sea, ¿por qué le cae a uno morir en un accidente y otro no? ¿Por qué a uno le va bien en la vida y otro mal? Las leyes ahí están, pero ¿quién puede explicar cómo se aplican las leyes en casos individuales? Nadie. Entonces es una cuestión de suerte. Entonces es una combinación interesante allá entre leyes y suerte. Y solamente hay causas secundarias. ¿Por qué? Porque la causa primaria ya se retiró. Dios es la causa primaria de la creación, pero ya no hay causa secundaria o primaria hoy en día. Él se retiró y no está involucrado en su universo, solamente las causas secundarias. Bien, aquí obviamente al negar la providencia tiene muchas implicaciones. Al negar la providencia estamos negando la oración, obviamente. Pues no tiene ningún sentido orar a un Dios que ni siquiera está prestando atención o involucrado. Niega la cuestión de fe, creencia en la existencia de Dios, sí, pero fe en el sentido de confianza, pues no tiene ningún sentido. Niega también el amor de Dios, pues a lo mejor su amor se expresó en hacer la creación, pero desde entonces no le importa, no se involucra. La esperanza, la religión realmente, que es adoración a Dios, ninguno de estos conceptos tiene ningún sentido. Y no me acuerdo quién lo haya dicho,
pero atinó al decir que un deísta es alguien que no ha tomado la molestia o no ha tenido el tiempo todavía de convertirse en ateo, porque básicamente es el mismo afecto, o sea, es el mismo, básicamente lo mismo tener un Dios que no está accesible y no tener un Dios, o sea, es básicamente lo mismo para nuestras vidas. ¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué afirma? La fe cristiana afirma tanto la creación como la providencia. Afirma dos entes, Dios y la creación depende de Dios. Las dos cosas existen, la creación existe, Dios existe, pero Dios, o más bien la creación depende de Dios. Y la creación, o más bien, ¿cómo vivimos? Vivimos bajo el cuidado de Dios. No bajo un destino ciego, no bajo una combinación entre suerte y ley, sino vivimos bajo el cuidado de Dios. Y aquí afirmamos que las causas primarias, o la causa primaria y las causas secundarias son reales y tienen sentido. Y así, afirmando tanto la creación como la providencia, estamos descansando en el amor paternal de Dios, quien está sosteniéndonos, obrando en y por medio de nosotros y guiando nuestras vidas a una meta gloriosa. Ejecución del plan de Dios. Entonces, no estamos hablando de los hechos en sí, los acontecimientos, los sucesos en sí, sino en la relación entre Dios y la creación. Cómo está ya creada la creación, cómo está relacionada la creación con Dios, cómo está relacionado el universo con Dios, qué involucramiento toma o tiene Dios hoy en día, podemos decir, en la creación que Él ha hecho. Desgraciadamente, la palabra providencia en sí no es adecuada, porque providencia literalmente quiere decir prever. Pues providencia es presciencia, o sea, tomando su etimología. Sin embargo, su uso es tradicional en la teología y ha tenido o ha adoptado un sentido mucho más amplio. No estamos hablando simplemente de prever, sino proveer o proveer para todo lo que sucede. Entonces, a lo mejor en lugar de pensar en previdencia, debemos pensar en la provisión de Dios para todo. Su definición, o más bien su definición, toma en cuenta tres aspectos. Se ha definido como la preservación, la concurrencia y el gobierno. Pues aquí tengo estas tres palabras: preservación, concurrencia y gobierno. Pero quiero enfatizar que estos no son tres diferentes aspectos, tres diferentes categorías herméticas de la providencia. Este acto es una manifestación solamente de su preservación, digamos. O este acto solamente tiene que ver con su concurrencia. O este acto tiene que ver con su gobierno. Obviamente gobierno abarca todo. Concurrencia abarca mucho. Y preservación es precondición para todo. Entonces no son tres categorías herméticamente selladas, diferentes. Sin embargo, tres como facetas, tres aspectos providencia de Dios. La respuesta: las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Y luego la Confesión de Fe de Westminster tiene la misma lógica. Dice el capítulo 3 es el decreto de Dios. En singular, Westminster Confesión habla del decreto y el Catecismo habla de los decretos, pero es lo mismo. Y luego el capítulo 4 de la creación, capítulo 5 de la providencia. Y aquí empieza con una definición. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas.
desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, justicia, bondad y misericordia. Entonces aquí estamos en la segunda obra ad extra de Dios. El decreto es una obra ad intra y hay dos obras ad extra. Entonces estamos en la segunda. Y tradicionalmente la teología reformada divide la ejecución del decreto en estos dos aspectos, creación y providencia. La creación cubre la formación del universo, todas las cosas visibles e invisibles. La providencia cubre todo lo demás. Entonces, a lo mejor la división no es muy equitativa, porque una cubre el origen y la otra obra cubre todo lo demás. Y la doctrina de la providencia no se enfoca en los acontecimientos en sí, los cuales aparecen en otros lugares en la teología. Vamos a decir, la muerte de Cristo es parte de la providencia. El Catecismo Menor de Westminster nos pone en el camino, nos recuerda dónde estamos en la doctrina acerca de Dios. Hay una serie de preguntas. La pregunta 7 dice, ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta es, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por medio del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Ya estudiamos el decreto o los decretos de Dios. Y luego la pregunta, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Pues así lleva a cabo su decreto o sus decretos. Creación ya estudiamos, ya estamos en el otro tema, que es la providencia. Y la pregunta 11 dice, ¿cuáles son las obras de providencia